Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche después del sábado, después también del noticiero. Pues estamos aquí en calle Felipe Ángeles sin número, y como siempre la invitación está extendida a cada uno de ustedes que ven nuestro programa, porque pues queremos que ustedes se enteren completamente de lo que Dios nos dice por la Biblia, lo cual es tan importante como ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque esto no es asunto de religión, es asunto de conocimiento sobre la salvación que Dios ofrece en Cristo. Y aquí lo enseñamos en nuestro programa también. Son bienvenidos, y ahora queremos que ustedes disfruten de una pieza musical. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta ocasión quiero traer el tema bíblico, como siempre, sobre un tema no común. Quizás a usted no le interese, pero es bíblico, es importantísimo, especialmente para los cristianos que me ven. Es el tema de la santidad. La santidad habla de pureza, habla de honestidad, habla de separación del pecado. Son expresiones que describen lo que es la santidad. La santidad en la Biblia está ordenada, o sea, se nos ordena ser santos. Dice en Levítico, para los que quieren saber o constatar,
Por eso citamos los versículos en la Biblia. En Levítico 11:45 dice así, Dios mismo habla a través de Moisés, dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces aquí dice, seréis santos. Es una orden divina de Dios, es una orden divina para los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. La santidad, ya dijimos que habla de separación, habla de pureza. En el capítulo 20 de este mismo libro de Levítico 20, su versículo 7, dice así el citado versículo 27 de Levítico: santificaos pues y sed santos. Ahí está una orden, un mandato, un imperativo: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Quien pretenda, quien profese que Dios es su Dios, debe ser santo, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Sí, si Él es nuestro Dios, tenemos que ser santos, dice Dios. Y en Efesios 1:4 seguimos viendo que Dios planeó la salvación para los creyentes en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, cuando un creyente en Cristo, ¿quién es un creyente en Cristo? Un creyente en Cristo no es el que acepta que Jesús vino, que nació de una virgen, que anduvo en este mundo hace 2000 años, que murió en una cruz. Ese no es un cristiano. Un cristiano, aunque todo eso debe creerlo, pero un cristiano es una persona que ha aceptado su necesidad de perdón y salvación, que entiende que su pecado le condena y que ofende a Dios, y luego también llega a entender que para ser salvo tiene que aceptar que la muerte de Cristo fue el pago único que Dios acepta para perdonar al pecador arrepentido, y que el pecador se arrepiente y confía en ese sacrificio para su perdón y salvación, y lo muestra viviendo una vida santa. Eso es un creyente, y por eso cuando manejamos aquí la expresión un creyente, nos referimos a esa persona. Toda persona que es creyente de esa manera en Cristo debe saber que Dios quiere que sea santo, es llamado para ser santos, para ser separados de lo pecaminoso. Dice en Hebreos 12:14 que seguid la paz con todos y la santidad. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. Es una orden divina. Y Dios desea, fíjese, Dios desea que su pueblo sea santo, es el deseo de Jesucristo. Dice en Juan 17:17, Juan 17:17, orando el Señor Jesucristo a su Padre, oró esas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él desea que los que confían en Él como su Salvador personal sean santificados por el Padre a través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia. Un creyente en Cristo debe leer la Biblia para obedecerla
y de esa manera resulta que en una vida separada. Dice en Efesios 5, versículos 25 y 26 y 27, 3 versículos, 25, 26 y 27 de Efesios 5, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente murió para perdonar nuestros pecados, murió también para santificar a su pueblo, de manera que cuando muéramos por la sangre de Cristo, seremos presentados ante Dios sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante, dice, para que fuese santa y sin mancha. El pago de la cruz, de la muerte de Cristo, incluye la santidad del pueblo de Dios. Entonces, ahí está el deseo de Cristo de que su pueblo sea santo. Primero vimos que es una ordenanza. En segundo lugar, Cristo desea la santidad de su pueblo, de los creyentes en Cristo. Y Jesucristo mismo es el ejemplo. Jesucristo es el ejemplo de santidad. Note en Hebreos capítulo 7, Hebreos 7, su versículo 26, dice este versículo citado: porque tal sumo sacerdote nos convenía. El escritor está comparando el sacerdocio del Antiguo Testamento con la obra de Cristo en el Calvario, y como allá los sacerdotes ofrecían sacrificios, está presentando el escritor aquí de que Cristo también, como lo comparó como un sumo sacerdote, ofreciendo su propia sangre por nosotros, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mire, Jesucristo es nuestro ejemplo de santidad, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Dios quiere que seamos, y en Efesios capítulo 5, su versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos. En Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro 2, su versículo 21. Déjeme leerle. Primera carta del apóstol Pedro a los hermanos expatriados, dice él, en el capítulo 2, Primera de Pedro 2, versículo 21 y 22, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, era santo, separado, apartado del pecado. La palabra santo significa apartado, separado, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Sus actitudes eran de santidad, de pureza. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga juntamente. Él nos dejó ejemplo de una vida pura, de una vida de ejemplo cristiano. Él fue, entonces hasta aquí hemos visto, la santidad es una ordenanza divina en su palabra. En segundo lugar, Jesucristo desea que su pueblo sea santo, y oró al Padre
por ello. En tercer lugar, Jesucristo es el ejemplo de santidad. Hebreos 7:26, leímos que tiene una vida de pureza. Es el carácter de Dios, la santidad. Es la norma del cristiano, es la santidad misma de nuestro Dios. Note lo que dicen en Levítico 19:2. Levítico 19:2. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Por qué debemos ser santos? Dijo Dios mismo, porque Él es santo. Él es la norma, Él es el ejemplo. Entonces es el carácter mismo de Dios. Entonces debemos seguir el ejemplo, dice Pablo en Efesios 5:1. Y la santidad, en quinto lugar, se menciona como necesaria para la adoración. El creyente en Cristo es invitado a adorar a Dios y él mismo desea adorar a Dios. Pero requiere que sea una persona que busca la santidad de Dios, que busca la santidad, la separación del pecado, la separación de lo malo. Dice en el Salmo 24, sus versículos 3 y 4, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, en su templo. Dice: el limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién puede ingresar a la misma presencia de Dios? Cuando habla del monte santo, habla del lugar donde estaba el templo, donde se iba a adorar a Dios, y allí iban los que estaban preparados para adorar. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, se requiere para la adoración. Y en Hebreos 12:14, en sexto lugar, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, entonces hasta aquí vemos que hablando de la santidad bíblica, que la Biblia la enseña, primero es una ordenanza, segundo es el deseo de Cristo, en tercer lugar Él mismo es un ejemplo de santidad, en cuarto lugar es el carácter de Dios. Yo soy santo, dijo: sed santos porque yo soy santo. En quinto lugar es necesaria para la adoración. Hay que tener un corazón puro. Y usted dice: pero ¿cómo le voy a hacer para tener un corazón puro? Pues si ha aceptado a Cristo como Salvador, cuando usted ensucia su corazón de alguna manera, pues debe venir al Señor para pedirle el perdón, confesar que ha faltado y pedir que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 de Juan 1:9. Y en sexto lugar es que nadie verá al Señor si no tiene santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Los creyentes en Cristo, en la Biblia, los creyentes en Cristo son elegidos para santificación. Son elegidos para santificación. Note lo que dice Romanos 8, su versículo 29. Romanos 8:29
Dice así este versículo: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo. Y la imagen de su Hijo es, pues ya vimos que es el ejemplo de santidad, allí en Hebreos 7:26. Entonces, los creyentes en Cristo son elegidos para santidad. Dice Efesios 1:4, Efesios 1:4, para confirmar mejor o todavía más este principio bíblico, esta enseñanza de la santidad, del llamado para ser santos. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De modo que si usted es uno de esos creyentes que han reconocido su necesidad de perdón y salvación y ha confiado en el sacrificio de Cristo para su perdón, entonces, pues usted, el plan de Dios es que usted sea santo, sea sin mancha, separado del pecado. Esto no es religiosidad, estos son demandas de Dios con respecto a la santidad al creyente. Son elegidos para ser santos, son llamados para ser santos. Vea usted Romanos 1, o veamos Romanos 1:7, y vamos a ver lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca de este tema. Dice: a todos los que estáis en Roma, llamados de Dios, llamados a ser santos. Los cristianos, los creyentes son llamados, son elegidos para ser santos, son llamados a ser santos. Y no leemos más versículos por falta de tiempo, pero hay más versículos. Y fuimos creados en santidad, dice, o fuimos... cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, la Biblia le llama nueva creación, y bajo ese entendido, en Efesios, su capítulo 4, el versículo 24 de Efesios 4 dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Creado en justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. El Espíritu Santo usa la Biblia para santificar al creyente que se presta, que se separa del pecado. De modo que los creyentes son elegidos para ser santos, llamados a ser santos, creados en Cristo para ser santos. Sí, y también en octavo lugar, la santidad es un requisito para la oración. Es un requisito para la oración. Note lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, su versículo 8. 1 Timoteo 1:8 dice, a ver, permítame, estamos hablando de que es un requisito de la oración, es capítulo 2, su versículo 8. Capítulo 2, verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantar manos santas es ser llevar una vida separada de lo pecaminoso. Y Pablo le dijo a Timoteo que debemos ser ejemplo de una vida de pureza. El medio de la santidad, el medio que Dios usa, uno de los medios es la palabra de Dios. Y el otro, por supuesto, es el Espíritu Santo. Pero es la palabra de Dios, dice Cristo en Juan 17:17.
santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Y Dios pide, mire, Dios pide una santidad de corazón, no es una santidad farisaica. Ya no tengo tiempo para explicarles la diferencia entre una santidad de corazón y una farisaica. Solamente le quiero dar dos pasajes para que los lea. En Lucas 18, los dos hombres que fueron al templo, ahí está un fariseo, y era muy religioso, pero con un corazón impuro. Mateo 23, versículos 25 al 28, Mateo 23, 25 al 28, donde el Señor recrimina a los fariseos porque se portaban, que cuidaban de los demás, del ojo humano, pero no se cuidaban del ojo divino. Bueno, ojalá que usted que ha confiado en Cristo sea santo. Procure esa vida que Dios quiere para usted y para mí. Y además, pues que los que no necesitan aceptar a Cristo de otra manera no verán a Dios. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche, y también el sábado, después del noticiero de mediodía. Es usted invitado a seguirlo viendo y pues siempre hacemos la invitación, casi siempre que nos hable, si tiene alguna duda, con toda confianza, estamos al servicio del pueblo, al servicio de usted. Que Dios le bendiga y vamos a concluir con un himno, con un mensaje bíblico. He said,